Entonces, vamos a ver lo que corresponde a el ciclo menstrual, así de pasadita. Trastornos menstruales, el sangrado uterino anormal, el PAN y el COE, y el manejo. Entonces, nosotros sabemos que el ciclo menstrual va a empezar con la menarquia. La menarquia es la primera regla. Generalmente 10, 11, 12, 13, hasta antes de los 16 es lo normal. Se va a mantener durante la edad reproductiva y cesa con la menopausia. O sea, comienza con la menarquia, termina con la menopausia. La última regla, ya no hay ningún folículo y ya no existe ovulación menos, ¿no? El ciclo normal depende de la secreción hormonal del ovario y del eje hipotálamo-hipófisis. Al aumentar la edad ginecológica, este eje madura y se establece un patrón regular que se mantiene durante la mayor parte de la vida reproductora de la mujer. Los ciclos menstruales, conforme va pasando el tiempo, en los últimos años se acortan y terminan siendo esporádicos en los años previos a la menopausia. Se acortan y se producen alteraciones en la menstruación, definitivamente, hasta que se corta por completo. Por último, entonces, deja de producirse la ovulación provocando la menopausia. Los ya desaparecen totalmente. Eso es lo que ocurre. La edad reproductora madura suele estar establecido un patrón de ovulación normal. Entonces, normalmente empieza la menstruación, viene la ovulación. Si no hay un embarazo, va a haber una nueva regla y así se repite la historia. La menstruación normal dura entre 4 a 7 días, provoca una pérdida de sangre de unos 30 a 80 mililitros. La mayoría de los ciclos duran entre 21 a 35 días y la fase folicular de una persona a otra puede variar. Puede ser tan breve como 7 días y tan larga como 21 días. La que se mantiene casi siempre estable es la fase lútea. La fase lútea es la segunda fase. La fase posovulatoria se mantiene casi siempre, es de 14 días. Entonces nosotros podemos predecir más o menos el día de la ovulación, dependiendo de cuánto dura el ciclo. Entonces, en un ciclo de 35 días, yo puedo decir menos 14, ese es el día que ha ovulado. ¿Ya? Entonces, es importante saber que la fase lútea, entonces, es una fase que es más estable. Entonces, tiene una duración fija de unos 14 días. Entonces, 14 días antes tú has ovulado. Y esto se hace sacando, digamos, un récord de los ciclos, anotando la fecha que inicia, la fecha del inicio de una regla hasta el término y antes del inicio de la siguiente regla. Entonces ahí podemos decir más o menos hace cuánto tiempo que yo ovulo. ¿Ya? Muy bien. Términos menstruales, en los trastornos menstruales. La hipomenorrea, la hipermenorrea, la oligomenorrea, la polimenorrea, la menorragia y la metrorragia. Entonces, la hipomenorrea va a ser una menstruación muy escasa. La hipermenorrea, una menstruación abundante. La oligomenorrea, o con un intervalo mayor de 36 días. Hay en el año menos menstruaciones, por eso es oligomenorrea. ¿No? En lugar de ser una cada mes, a veces es más de 1 mes y medio a 2 meses, entonces hay menos ciclos menstruales durante un año. En la polimenorrea, el intervalo es menos de 34 días, puede ser cada 21 días, cada 25 días. También van a ser más de los ciclos que corresponden a un año, ¿no? Entonces más frecuentes. Menorragia, duración de más de 7 días, y metrorragia, hemorragia sin ritmo menstrual. Entonces todos estos términos se han usado para definir una regla, ¿no? Entonces, cada cuánto tiempo viene, pero no se informa otra cosa más. Generalmente temporalidad y cantidad o exceso en la regla, ¿no?
Alteraciones menstruales por exceso son la hipermenorrea, la metrorragia, la menorragia, la menometrorragia y la polimenorrea. En la hipermenorrea, la hemorragia uterina es excesiva en cantidad, con duración del ciclo y de los días de menstruación dentro de lo normal. Ella tiene un ciclo que puede ser sus 5 a 7 días, pero en exceso, sangra bastante. Y generalmente todo el mundo lo normalizamos, no nos damos cuenta de qué cosa es lo que está pasando, cuando debería de ser investigado. De repente hay un pólipo, de repente hay un... y no es normal. Entonces, pero durante muchos años esto se había normalizado, por eso es que esto tiende a cambiar en los últimos años. La metrorragia son episodios de hemorragias irregulares. La menorragia, cantidad excesiva, pero intervalos irregulares, o sea, tiene que ver con el ciclo menstrual. O sea, hay una, digamos, una ciclicidad, por decir, ¿no? Son intervalos regulares. La menometrorragia, hemorragia excesiva durante la menstruación y a intervalos irregulares. La polimenorrea, duración excesiva de los días de menstruación, aunque en cantidad normal. Pueden ser causas orgánicas o causas funcionales. Algunas de las causas que dan lugar a este tipo de alteraciones menstruales son comunes en los diferentes periodos de la vida de la mujer. Sin embargo, existen diferencias etiopatogénicas en los diferentes periodos que es preciso analizar por la repercusión que tiene en la orientación diagnóstica de cada caso. Genéricamente pueden dividirse en dos grandes grupos, causas de origen orgánico, causas de origen funcional. Era como se definía, ¿no? Cuando tú encontrabas una patología, era causa orgánica. Y si no la encontrabas, era causa funcional. Y generalmente tenías que hacer, bueno, una ecografía, una biopsia, y sabías ahí si había alteraciones, ¿no? Generalmente una biopsia tomada el día 21, el día 23, y te decía un endometrio proliferativo, entonces tú decías verdaderamente no ovulado. Entonces era una alteración funcional y había que arreglarlo, definitivamente. Si es que no habías encontrado ninguna otra causa, un quiste, un pólipo, etc. Era funcional si es que no había una patología orgánica. Entonces, la hemorragia uterina disfuncional es importante plantearse hasta dónde llega la fisiología y dónde comienza la patología. Esto dependerá siempre del impacto que tenga el sangrado para la mujer, a nivel sistémico como de la calidad de vida. Entonces, hoy día se habla más bien, ¿no?, el sangrado uterino anormal como, digamos, una alteración que puede incluso comprometer la vida de la mujer. Alterar la calidad de vida. ¿Por qué? En cada ciclo menstrual puede tener un sangrado demasiado profuso, demasiado severo, que la puede estar alterando en su calidad de vida porque la está llevando a una anemia. Entonces, con las repercusiones que ello tiene, ¿no?, en la mujer, y la mujer se supone que está en edad fértil y va a concebir de repente en estas condiciones, que ya no son tan buenas. Entonces, si altera la calidad de la vida de la mujer, estamos hablando ya de otras cosas, ¿no?, definitivamente. Y eso es el detalle de por qué estas situaciones se han analizado mucho y se ha replanteado el tema, ¿no? Entonces, por la repercusión en la vida de la mujer, ¿no? Una mujer no puede estar sangrando todo el tiempo, como que lo hay generalmente en los extremos, cuando comienzan las reglas en la menarquia, y la niña de 10, 11 años está sangrando, pero no, es normal, no es normal. Hay un problema y hay que buscarlo. Como lo vimos ayer en el grupo de práctica, hay que buscarlo porque puede haber una patología. Si tú descartas todo esto, entonces podrás de repente regularlo hormonalmente, pero de repente hay una patología que tú tienes que retirar, un mioma, retirar un pólipo. Y si no lo hace, va a seguir la paciente sangrando y con alteración de la calidad de vida. O sea, aquí lo más importante es eso, la calidad de la vida de la mujer. En conjunto, las alteraciones menstruales por exceso, sean de causa funcional o orgánica, constituyen un problema frecuente para la mujer en general y para las adolescentes en particular, porque muchas veces los padres lo normalizan y no la llevan a la niña a la consulta, hasta que pasa 1 año, 2 años y la pobre niña ni ha podido estudiar
está con tremenda anemia y la va cargando todo el tiempo, ¿no? Y la va maltratando a la pobre niña, hasta el punto que las mujeres presentan alguna alteración al menos una vez en su vida y muchas otras las tendrán presentes por diferentes etiologías en cada una de las etapas de su vida. O sea, en cada etapa de la vida es característica. Y como siempre, lo primero es lo primero, descartar un embarazo, ¿no? Aunque sea adolescente o mayor, porque puede ser un embarazo. Entonces, en la orientación diagnóstica tengo que hacer una orientación completa, una anamnesis completa, ver cuáles son las características del sangrado en cuanto a intensidad, duración, la cronología, relación con el ciclo, relación con el coito, ¿no? Entonces, ¿por qué sangrado poscoital? Ya saben ustedes, puede ser hasta un cáncer de cuello uterino. Antecedentes familiares, cáncer de ovario, cáncer de mama. ¿Cuáles son sus características de sangrado? ¿Cuáles son sus antecedentes familiares? La conducta sexual que ella tenga. Relaciones de riesgo para enfermedad de transmisión sexual y si está recibiendo o no tratamientos hormonales, que también la podrían conducir a tener alteraciones menstruales. Si llegamos a la conclusión de que se trata de una hemorragia acíclica, la causa probablemente será de tipo orgánico. Y dependiendo de la edad, los diagnósticos más probables en la edad prepuberal, ¿no? O sea, acá trazamos una línea de tiempo y lo ponemos primero la prepuberal. Puede ser un cuerpo extraño, vulvovaginitis. Las niñas son bien inquietas y muchas veces están jugando con un cuerpo extraño y lo introducen inadvertidamente en su cuerpo, ¿no? Por su vaginita. Muchas veces están explorando ellas, todavía no conocen su cuerpo y no saben, ¿no? Que esto probablemente les pueda causar daño. Entonces hay que examinarlas. Si hay algún problema, que algún sangrado de repente se ha golpeado, de repente ha introducido un cuerpo extraño o es una infección, ¿no? Entonces, esta es la etapa prepuberal. Luego viene ya la etapa del adolescente. Primero hay que buscar una gestación o descartarla y o alteraciones de la coagulación. Eso es lo más frecuente a esta edad. Ya cuando la mujer está más madura, mujer en edad reproductiva, madura y en la premenopausia, siempre descartar una gestación, patología tumoral benigna o una patología tiroidea. Que si tú estudias, la mayoría de las mujeres tienen una patología tiroidea. No te vas a equivocar. Hay que hacer el estudio de la tiroides, siempre, toda mujer. La posmenopáusica o una patología endometrial. Si ya es posmenopáusica, quiere decir que ya no hay óvulos, que ya no hay hormonas, que ya se acabaron ciclos y ya la mujer no tiene por qué sangrar. Ya llegó la última regla, pasó el año, ya digo que está en menopausia, no debe sangrar. Si sangra es por algo. Entonces, otra vez como cuando era puber, algún cuerpo extraño o de repente ya una patología maligna. Entonces, no la dejamos así de ninguna manera. Hay que estudiarla, probablemente una biopsia de endometrio, buscar qué cosa está pasando. Si hay un endometrio engrosado, ¿qué está pasando? ¿Por qué está creciendo este endometrio? Hay algo ahí. Examen físico. Entonces, la inspección de los genitales externos y de la vagina y el cervix junto con la palpación abdominal pueden ser elementos muy útiles en el diagnóstico diferencial. Es conveniente asociar la palpación mamaria, hacer un examen integral, ya que tienes a la paciente ahí, el examen tiene que ser integral. Todo realmente, ¿no? Estudio de la mujer en forma completa. Puede ser una oportunidad única, porque a veces las mujeres ya no regresan. Entonces, ya la tuviste ahí procura hacerle todo el examen. La palpación mamaria, de la tiroides, de los genitales internos. Aprovechar para hacerle su papá Nicolau, su examen de mama, enseñarle el autoexamen de la mama, enseñarle a la mujer, ¿no? Qué cosa puede pasar con ella y explicarle. Pueden ser necesarias pruebas y exploraciones complementarias, dependiendo de cada caso, determinaciones analíticas, test de gestación, hemograma, pruebas de coagulación, analítica hormonal, incluyendo función tiroidea, etc. Ecografía, biopsia endometrial, histeroscopía. Estas dos últimas no recomendadas en adolescentes, por supuesto.
Pero si una ecografía, la ecografía tiene que ser transabdominal. Le llena su vejiga y se ve a través del abdomen. En la mujer mayor definitivamente sí, su biopsia endometrial y una histeroscopía, muchas veces con esto se resuelven los problemas. Ahora la histeroscopía nos saca de tanto apuro. Entonces, luego viene la clasificación de la FIGO. FIGO hace una clasificación en un sistema PALCOIN para todas las causas de sangrado uterino anormal en mujeres nuevas en edad reproductiva. Entonces, esto es importante porque cambia todo prácticamente, revoluciona todo el sistema en la FIGO y se da una nueva clasificación. Esto es a partir de 2010. La terminología que ampliamente se usó, como menorragia, sangrado uterino disfuncional y otros términos, nos genera confusión. No nos dice exactamente qué cosa es lo que sucede. En cambio, aquí vamos a poder tipificar perfectamente qué cosa estamos manejando, qué estamos tratando. Entonces, se llega a la conclusión de que estos términos ya deben ser abolidos y tenemos que buscar, digamos, el consenso para manejar estas patologías, ¿no? Entonces, los investigadores de 17 países, en 6 continentes, a todos le piden opinión. Y se establece el acrónimo PALCOIN para que pueda ser didáctico y fácil de recordar. Esto es el PAN, palma de la mano en inglés, COIN, la moneda en inglés, le agregamos la E. Entonces, para las patologías estructurales y las no estructurales, tenemos PALM del pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad, que son las patologías más importantes y que tenemos que buscar en toda mujer que te presente sangrado. Yo tenía pacientes, gente muy joven, tanto como 38 años, 39 años, debutan con un sangrado. Entonces tú primero que tienes que pensar que puede ser un embarazo. Está teniendo un aborto, pero no es eso. Entonces hay que buscar qué más es. Y ahí es que buscamos qué más es, ¿no? Hacemos una ecografía, hacemos una biopsia endometrio y resulta a veces que es un cáncer. Imagínense, no es lo más común a esta edad, pero puede ser, ¿no? Como que hemos visto también en el hospital gente joven, 16 años, una niña que había tenido su menstruación, su menarquia a los 13 años, tenía 16, pero después de los 13 y viene la inmadurez, todavía del eje, se altera la regla, de repente se va y nunca más regresa. ¿Qué había pasado? Estaba en menopausia, 16 años, y ya estaba en que no tenía ningún folículo. Puede ser genético, puede ser lo que quiera, pero ya no había. Y también hemos encontrado lo mismo, gente bien joven, tanto así como de 17, 18 años, que le ha venido la menarquia, que ha tenido sangrado y que de un día para otro también se fue la regla. Pero ese endometrio siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo y nadie se dio cuenta hasta que un día viene el sangrado. Sangrado, sangrado, sangrado y se hace el estudio, una biopsia y es un cáncer. Entonces, no se puede dejar pasar y no se puede dejar de estudiar a toda mujer que tenga alteraciones de los trastornos del ciclo menstrual. Sea que tenga menorrea, sea que tenga sangrado, sea, todo hay que estudiar definitivamente. Y ahora lo hacemos descartando con este acrónimo de PALM-COIN. Si tú encuentras, lo encuentras en la PALM, lo encuentras en el COIN, ¿no? Una coagulopatía, una alteración, una disfunción ovulatoria, endometrio, alteraciones del endometrio, una iatrógena o no clasificado. Entonces, todas van a caer acá, en estas, que son las estructurales, PALM, y las no estructurales, porque dependen de alguna otra patología. Pero todas ellas pueden ser descartadas. La clasificación etiológica del sangrado uterino anormal, causas estructurales y las no estructurales, como ya habíamos visto. El sangrado uterino anormal agudo se define como abundante en una paciente no embarazada,
con cantidad suficiente que requiere una intervención inmediata para prevenir mayor pérdida de sangre. En el agudo, sangra y sangra y sangra y sangra. Y si no haces una intervención, puede morir tu paciente. O sea, las repercusiones son muy grandes, pero puede haber morbilidad y básicamente mortalidad. Entonces hay que hacerle caso, algo está pasando. Entonces hay que arreglar este problema. Muchas veces necesitan ser transfundidas, muchas veces necesitan parar el sangrado. Hacemos uso de antifibrinolíticos si está la cosa muy aguda y que requiere una hospitalización con intravenoso, fierro intravenoso, ácido tranexámico, etcétera, lo que hay y lo que se maneja hasta que se resuelva el problema. Se considera crónico cuando el sangrado uterino es mayor de 6 meses. En duración, volumen, frecuencia o regularidad, y como ella se acostumbró, generalmente lo que pasa en nuestro país, nuestras pacientes vienen al hospital, tienen 6 gramos de hemoglobina, miren ustedes, si está caminando vivita y coleando no tiene nada, ella no siente molestias, pero sí debe sentir mareos, debe sentir cefalea, debe tener problemas propios de una anemia tan seria y crónica. Pero ya se acostumbró, el organismo se acostumbró. En cambio, un agudo tienes que resolver de inmediato. Pero tampoco puedes dejar a la mujer con un cuadro crónico, cuando hay que estudiar cómo está su ferritina, cómo está el hierro sérico, esto está bajo, la reserva. Y son gente que puede salir embarazada. Si estamos hablando de mujeres en edad fértil, que pueden salir embarazadas. Imagínense ustedes con las reservas depletadas del hierro, salir embarazadas en esas condiciones, ¿no? ¿Cómo, pues? ¿Qué le puedes, digamos, apoyar a esa criatura? ¿Cómo se va a criar? Desde el saque ya está, pierde, ¿no? Es lo que yo estuve en México becada y ahí había un programa que se llamaba el arranque parejo. ¿Qué significa el arranque parejo? Arranque parejo en la vida. En la vida no todos arrancan parejo, pues definitivamente. Imagínense con una anemia tremenda una mujer y sale embarazada, ya no está arrancando parejo esta criatura, definitivamente, para competir en la vida. Ya tiene problemas cognitivos, ya tiene problemas de todo tipo. Entonces, a eso tiene que atender, ¿no? A que toda mujer tiene que ser estudiada. Estas son las razones. Por las repercusiones. Las repercusiones en la salud de la mujer, las repercusiones en la salud del niño. Porque estamos hablando de una mujer en edad reproductiva que puede salir embarazada. A veces no salen, pero hoy sí salen. No están problemas. Y ya a veces no hay solución. Sus reservas están bajas, eso tenemos que estudiar y darle tratamiento desde el primer día. Hoy en día se apoya desde el primer día. Primer día que sabes que está embarazada, ya le estás dando su fierro y su ácido fólico. A todas. Todos los días del embarazo y después todavía. Ese es el apoyo obligatorio. Porque muchas ya están con anemia crónica. Considera un cuadro crónico cuando es más de 6 meses. Entonces, las características del ciclo menstrual normal y anormal ya tenemos. Es frecuente si es menor de 24 días, normal 24 a 38 días, infrecuente mayor de 38 días. De acá estamos hablando de la frecuencia, cada cuánto tiempo viene, cómo es esto. La duración prolongado mayor de 8 días, normal de 4 a 8 días. Regularidad. Regular, variación, el más corto, el más largo, menos 9 días. Irregular, el más corto, el más largo, más 10 días. Entonces, esto es viendo todos los ciclos menstruales, cuántos días duran, ¿no? Por decir, hoy día comenzó mi regla el 5 de noviembre, el otro mes me va a venir el 10 de diciembre, entonces ya tengo ahí cuánto es mi periodo. Y ahí voy viendo cuál es el más largo, cuál es el más. Y según eso veo exactamente cuántos días dura mi ciclo, si es regular o no. El volumen en mililitros, abundante, mayor de 80 mililitros. Es una pérdida regular. Normal de 5 a 80, normal. Escaso, menor de 5 mililitros, que algunas menstruan gotas. Eso es su sangrado, gotas. Tampoco es normal, pero normal puede ser de 5 a 8.
de 5 a 80, perdón. Ahora vamos a ver las causas estructurales. Comenzamos con la P del pan, que puede ser un pólipo. Es una protrusión nodular benigna de la superficie endometrial. O sea, estamos hablando de la cavidad endometrial y ustedes saben que la cavidad endometrial es una cavidad que no es real. ¿Me escuchan o no me están escuchando? ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló? Sí, se escucha, doctora. Perfecto, ya. Entonces, ustedes saben que la cavidad endometrial es una cavidad virtual. No existe, pero crece cuando crece el endometrio. Una vez que cae la regla, el endometrio es lo que cae, otra vez queda en nada. ¿No? Es como cuando rastrillan su jardín, no queda nada. Y después va creciendo poquito a poquito. Crece, crece, crece. Al inicio está ralito y después está bien, bien fornido cantidad de plantitas. Eso es el endometrio y un embarazo. Pero ahí a veces se forman estas formaciones, que es el pólipo, que es el mioma, etcétera, a nivel submucoso. Se dice submucoso porque está en la cavidad. Entonces ahí puede crecer, ¿no? En la superficie endometrial y está constituido este pólipo por glándulas, estroma, vasos sanguíneos característicos. Se desconoce su causa, se considera que su aparición es de origen multifactorial. Causas probable: proliferación monoclonal benigna, anomalía de los cromosomas 6 y 12, aumento de las metaloproteinasas y citoquinas y sobreexpresión de la proteína P63. Mutaciones genéticas, desequilibrio entre estrógenos y progestágenos también es característico. Esas son las causas probables. Para el pólipo, los factores de riesgo: la edad, la obesidad, la hipertensión, el tamoxifeno. Prevalencia: se estima en un 10 a 15% en pacientes asintomáticas, pero puede llegar a 20 a 30%. A veces no te da molestias y la paciente viene a su chequeo, a su control, hace su ecografía y lo encuentras. En otras veces hay un crecimiento, aunque sea pequeñito, y ya te está produciendo bastante sangrado, porque es así el pólipo. El diagnóstico por ecografía, por histerosonografía, histeroscopía, es el patrón de referencia para el diagnóstico. Hoy en día, pues, se pone el histeroscopio en el consultorio y ya está, estás haciendo tu diagnóstico. Aquí está, ven ustedes, de acá tenemos la cavidad endometrial. Estamos hablando de la vejiga, el útero, el miometrio, y aquí tenemos la cavidad endometrial. La cavidad endometrial, donde yo encuentro este nódulo, esta nodularidad, esta tumoración que está aquí en el endometrio, definitivamente, y en la cavidad endometrial. Al hacer la histerosonografía es introducción de una sustancia líquida a través de una sonda hacia la cavidad. Inyecto, se expande la cavidad, ya le digo que se hace real, una cavidad virtual se hace real con la cantidad de líquido que lo he llenado y me da exactamente dónde está ubicado y cuál es el tamaño de este tumor. Vean ustedes, está ahí, en la misma cavidad endometrial. Y tiene una base en la pared del útero, ¿no? En la cavidad endometrial. Entonces, esto de aquí es fácil. Entro, lo saco con la histeroscopía. Súper fácil, ¿no? Acá veo si es que tiene, digamos, malignidad o no. El Doppler me va a decir exactamente qué características tiene. Generalmente son benignos. Pero hay que sacarlos porque puede haber alguna malignidad. Aquí está, igualito. Esto ya es con el histeroscopio. Estoy entrando con mi histeroscopio y estoy viendo el tumor. Y lo encuentro ahí tan bello realmente. Así como se ve acá, así se ve definitivamente. Aquí está, ¿no? Lo vemos, el mioma submucoso es la diferencia porque acá está la vascularidad, bastante sangrante. Igual que el pólipo, puede ser el mioma submucoso. Acá tenemos entonces ahora la adenomiosis. Adenomiosis es el diagnóstico, se basa en la histología. O sea, nosotros tenemos una presunción
y podemos decir que hay una adenomiosis, pero es la patología lo que nos va a decir qué cosa es. Prevalencia de un 5 hasta un 70%. Vean ustedes cuántas mujeres se quejan de dolor. Se quejan de dolor, igual lo normalizamos. Así es la regla, tómate un Ponstan, tómate un Tanston. Ya te va a pasar un ibuprofeno. Y ahí tienen un tremendo problema, tienen una adenomiosis. Histológicamente se caracteriza por la coexistencia de glándulas endometriales en el miometrio, endometriosis y leiomyomatosis. La causa es desconocida. Teorías: el mecanismo de lesión, reparación tisular que ocasiona invaginación del endometrio y los remanentes müllerianos con proceso de metaplasia. Entonces, esto se considera como teorías. El primer mecanismo causaría alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o de la zona de unión endomiometrial y alteraciones estrogénicas. Factores de riesgo: la multiparidad, tratamientos con tamoxifeno, edad y la mayor exposición a estrógenos. También hay factores genéticos y epigenéticos. Sangrado: el diagnóstico es porque hay un sangrado uterino anormal con dolor pélvico asociado. Esto es de todo lo que se trata de endometriosis, y la adenomiosis es una variedad de la endometriosis. Es las glándulas endometriales que han migrado y se han localizado en el interior del miometrio. O sea, ya no estamos hablando de la cavidad endometrial, sino ya del miometrio, esa parte gruesa del útero. Y ahí está instalado la adenomiosis. O sea, estas glándulas se han trasladado ahí, migración, teorías hay, pero no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero las encontramos. Las formas principales de enfermedad son lo focal y difusa. El diagnóstico ha mejorado hoy en día por la ecografía y la resonancia magnética. Entonces, ya no se sufre definitivamente. O haces una ecografía y lo encuentras, o una resonancia magnética. En un metaanálisis de Champanella y colaboradores se reportó una sensibilidad de 72% y una especificidad de 81%, y todo eso mejora con la resonancia. Entonces, si no encuentras con la ecografía, tienes la posibilidad de la resonancia magnética. Hoy en día, ni modo, llegamos al diagnóstico generalmente. Aquí están lagos metidos, estas glándulas endometriales que están dentro del miometrio, en el espesor del miometrio. No tiene nada que ver con la cavidad, pero son glándulas de la cavidad del endometrio mismo que han migrado hacia la zona del miometrio. Y esto, cada vez que viene la regla vas a sangrar definitivamente, y eso produce dolor, porque es tejido endometrial que crece y se desarrolla durante el ciclo menstrual y otra vez puede dar este dolor. Entonces lo que vemos es un miometrio heterogéneo, ¿no es cierto? Un miometrio heterogéneo, puntitos negritos en esta cantidad del miometrio. Lagunas anecoicas, encontramos lagunas anecoicas y estriaciones lineales. Este es lo característico, ¿no? Como que salen ahí estrías hacia afuera, ¿no? Estrías así. Se evidencia la característica de la adenomiosis al estudio de ecografía. Esto acá tenemos igual las lagunas, ¿no? Y acá en la unión del miometrio con el endometrio hay como lagunas también. Está instalado el problema en todo el útero. Aumento de la ecotextura miometrial, y la unión endomiometrial se hace indefinida. Esta es la unión endomiometrial, y en algunos lugares se va perdiendo eso. En el estudio de Doppler, que muestra los vasos sanguíneos, estos siguen un curso normal a través de la masa indefinida. Es normal, felizmente. Los leiomiomas son tumores benignos monoclonales que se originan a partir de la célula del músculo liso del miometrio uterino. Son los tumores durante la edad fértil, con prevalencia de un 20 a 40% en la edad reproductiva, pero puede llegar a 70% en mujeres blancas, 80% en la mujer negra.
es bastante común en la mujer, ¿no? En la morena. De diferente tamaño y de localización submucosa, intramural y subserosa, o una combinación de estas. Más de 50% de los casos son asintomáticos. Hay miomas inmensos y tú ni te enteras. Una ecografía y resulta que es un hallazgo y nunca produjo molestias. Pero ahí está, son los leiomiomas. Pero cuando hay síntomas, se asocia con el sangrado uterino anormal, dolor pélvico, infertilidad y parto pretérmino, lo que afecta la calidad de vida de estas pacientes. Factores de riesgo: la menarquia temprana, la nuliparidad, edad tardía del primer hijo, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, diabetes e hipertensión. Hay otros factores involucrados en la etiopatogenia de la miomatosis, factores genéticos, epigenéticos, componentes de la matriz celular, citoquinas, quimiosinas y factores de crecimiento, que actúan no solo en los receptores estrogénicos, sino también en los de progesterona. El 60% de las pacientes tienen cariotipos anormales. Lo más frecuente son trisomía 12, translocación entre cromosomas 12 y 14, o pérdida o reordenamiento. Hay que pensar que hay una alteración en el cariotipo. Leiomiomas. La ecografía es el método inicial, casi siempre. El diagnóstico por ecografía, donde se describe la cantidad, el tamaño, localización. Muchas veces hemos visto y operado. Hemos sacado 35 miomas. Imagínense ustedes, como si fuera un racimo de uvas. Mioma, 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 mioma. En todo lleno, en la cavidad uterina, en la porción subserosa, en la intramiometrial, en la submucosa. O sea, de todo tipo hemos encontrado y de todo tamaño. Entonces, en algunas personas se puede dar este caso, ¿no? Resonancia magnética puede ser útil, sobre todo cuando hay más de 4 miomas. La baja posibilidad de malignidad es 0.23% y es una transformación de novo más frecuente en paciente posmenopáusica. Entonces, ya estamos pasando el leiomioma y aquí encontramos entonces la clasificación de los leiomiomas. Los submucosos, generalmente el 0, totalmente en la cavidad. El 1, menos del 50% es intramural. Pero bien poquito, casi todo es submucoso. Y el 2 es 50-50. La mitad está en la cavidad y la mitad está en el miometrio. Intramural y submucoso. Este es el 2. Estos son los submucosos. Entonces, que sería el 3, el 4, que tiene el 3 algo contacta con el endometrio, el 4 es prácticamente intramural. El 5 ya es subseroso, está fuera del útero. El 6 también es subseroso, más fuera que dentro, 50% intramural. Y el 7 ya es pedunculado, o sea, está fuera. Es mioma que ya está hasta fuera totalmente, ¿no? Subserosos generalmente no dan molestias y a veces son muy grandes. Sí, crecen y producen dolor porque se pueden malignizar, porque se puede inflamar el contenido líquido que tiene o de sangre y entonces produce más dolor. Otros son los parasitarios, que puede ser a nivel cervical, etc. Leiomiomas híbridos afectan el endometrio y afectan la serosa. Entonces son los híbridos, de 2 al 5, que están un poco en la cavidad endometrial y un poco en la cavidad miometrial. Entonces, mitad, 50%, 50%. El 5 igual, 50% intramural, 50% subseroso. Entonces, estos son la clasificación de los miomas, ¿no? 0, 1 y 2, el submucoso. Los otros serían los intramurales y el 2 y el 5, el 2 mitad componente submucoso y miometrial, y el 5 mitad miometrial y subseroso. Entonces, generalmente el que más problema te va a producir es el 2 antes que el 5. Muy bien. La malignidad. Entonces ya hemos visto el pólipo, la adenomiosis, leiomiomatosis, ahora estamos en el maligno. La malignidad es poco común, pero es la más importante.
La hiperplasia con atipias, clasificada hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial. La malignidad debe tenerse en cuenta en pacientes en edad reproductiva, sobre todo en las posmenopáusicas, donde representa el 10% de los casos de sangrado uterino anormal. Factores de riesgo para carcinoma endometrial son la edad mayor de 45 años, la obesidad, la menarquia temprana, la menopausia tardía, diabetes, nuliparidad, síndrome de ovario poliquístico, terapia con tamoxifeno, antecedente familiar de cáncer o síndrome de Cowden. La hiperplasia sin atipia tiene un riesgo de progresión entre 1 a 3%. Entonces, nosotros encontramos que tiene sangrado y ya no debería, porque es una posmenopáusica. No debería. O aunque sea todavía mujer en edad que está con sus ciclos normales, pero está sangrando. Entonces hay que hacerle una biopsia. Obligado. Y la patología es la que nos va a decir qué cosa es lo que está sucediendo. Entonces, si encuentro hiperplasia sin atipias, no tengo problemas, pero la tengo que seguir porque hay un riesgo de progresión a cáncer en 1 a 3%. Mientras que la neoplasia endometrial intraepitelial tiene un riesgo de 14 a 45%. No debemos encontrar atipia definitivamente. Si dice células atípicas, hiperplasia atípica, ni modo. Ya tenemos que proceder porque esto puede generar un cáncer. Otros tumores que deben tenerse en cuenta son cáncer de cuello uterino, sarcoma uterino, rabdomyosarcoma, tumores malignos de ovario y menos frecuente los tumores de vulva y vagina. El diagnóstico es por histeroscopía. Hay que ver qué cosa está pasando en esa cavidad, si es un pólipo, si es un mioma. Si no encuentras mayor cosa, sacas una muestra de ese tejido endometrial, lo mandas a la patología y vas a encontrar probablemente este tipo de problema, o sea, la malignidad, el cáncer. Hay que sospecharla en la paciente definida, ¿no es cierto? Y hacer el procedimiento adecuado para llegar al diagnóstico. De lo contrario, podemos dejar pasar un diagnóstico y no nos conviene. Coagulación. El término coagulopatía se utiliza para agrupar enfermedades con trastorno de la hemostasia, causantes de sangrado uterino anormal que pueden detectarse en 90% de ellas. La más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, con una incidencia de 1% de la población en general. Se encuentra en 13% de las pacientes con menstruaciones abundantes, sobre todo en las caucásicas y menos en las africanas. La alteración en la agregación plaquetaria, hemofilia, enfermedad hepática crónica, deficiencia de vitamina K, púrpura trombocitopénica idiopática. Ahí podemos encontrar factores asociados en la uterina normal desde la menarquia. Entonces, ya ella tiene estos problemas desde que comenzó su regla. Uno de los siguientes, hemorragia. O sea, el detalle es que puede haber hemorragia posparto, hemorragia postcirugía. Tenemos que saber el antecedente de la paciente, qué cosa es lo que está pasando con ella. Sangrado asociado con extracción dentaria. 2 o más de los siguientes síntomas. Presente equimosis 1 o 2 veces al mes, epistaxis 1 o 2 veces al mes, sangrado de las encías frecuente, historia familiar. Endometrio. Es un trastorno primario originado en el endometrio, que da lugar a menstruaciones abundantes, deficiencia en la producción local de vasoconstrictores, endotelina 1, prostaglandina F2-alfa. Aumento excesivo en la producción de plasminógeno y sustancias que promueven la vasodilatación, prostaglandina E2 y la prostaciclina. Hay trastornos que causan menstruaciones prolongadas o manchado intermenstrual, consecuencia de mecanismos moleculares, reparadores endometriales, por lo general consecuencia de una inflamación o una infección. Entonces también es importante un estudio y la única forma es hacer una biopsia endometrio. Y te va a decir una endometritis, te va a decir el día de ciclo menstrual, te va a decir muchas cosas, mucha información te da el estudio del endometrio. Existe evidencia de vinculación subclínica con infección por clamidia y trachomatis. Entonces sangra y sangra y sangra, hay algo ahí. Tienes que ver qué cosa es lo que está pasando. La única forma es saber la patología, qué hay ahí. No hay otra. El endometrio es muy noble, como el ojito, cuando algo le fastidia, llora y llora y fastidia, pues. El endometrio es igual. Algo le fastidia, comienza el sangrado.
llora y fastidia. Hay que estudiarlo porque te está diciendo algo está pasando acá. Y es que investigar, esa es nuestra función. La iatrogenia. Existen diferentes medicamentos que pueden dar lugar a sangrado uterino anormal. Los dispositivos intrauterinos, ya lo hemos visto, ¿no? Generalmente por el mismo hecho de estar en la cavidad uterina va a producir mayor cantidad de sangrado. Si es un dispositivo tipo T de cobre, produce una inflamación a ese nivel. Si es hormonal, también puede producir alteraciones del sangrado. Anticonceptivos orales, los progestágenos, moduladores de receptores progestacionales, agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, la GnRH, los anticonvulsivantes. El ácido valproico puede incrementar las concentraciones de andrógenos circulantes. Antibióticos como la rifampicina, antidepresivos tricíclicos como las fenatiacinas, que pueden alterar el metabolismo de la dopamina, y los anticoagulantes que entran en la categoría del C, no C de coagulación. Y los no clasificados, finalmente, ¿no? Los no clasificados. Este grupo es poco frecuente y aún no está debidamente definido. Incluye malformaciones arteriovenosas, defectos de la cicatriz uterina, endometritis crónica, hipertrofia de endometrio. En un estudio retrospectivo llevado a cabo en un hospital de Turquía se analizaron 471 pacientes con sangrado uterino anormal operadas, que comparó la terminología anterior con la propuesta de Figo y demostró que la terminología clásica era insuficiente y confusa con respecto a esta clasificación etiológica. Entonces, se usa y se debe tener en cuenta la clasificación Palcoin. Debe tenerse en cuenta en la clínica y en los informes de patología de pacientes perimenopáusicas con sangrado uterino anormal. Es importante, nos da más luces, tenemos mejor estudio, las pacientes van a estar mejor manejadas de esta manera, ¿no? Entonces tenemos un sangrado uterino crónico, más de 3 meses de duración, ¿es excesiva? ¿El volumen, la frecuencia es impredecible? No, entonces no es un sangrado uterino anormal. Pero si te dice sí, hay que investigar. Comenzamos la investigación. Una historia bien estructurada, cómo funciona su ovulación y los deseos de fertilidad son importantes. Entonces veo si hay trastornos médicos relacionados, medicamentos, factores de vida, estilo de vida, cómo es. Lo estudio completamente, tamizaje para coagulopatías hereditarias, etcétera, porque veo según la patología para descartar si es estructural o no. La exploración física es importante y la evaluación del útero. Sigo haciendo investigaciones, biometría hemática completa, evaluación de endocrinopatía, porque hay que descartar tiroides, ya lo hemos dicho, si hay oligoanovulación, síndrome de ovario poliquístico, etc. Pruebas para coagulopatías hereditarias, si estuviera indicado. Entonces, todo esto es importante. Este es un algoritmo que nos sirve para determinar, ¿no? Si hay un sangrado uterino anormal o si no hay un sangrado uterino anormal. Si no hay, ahí queda. Y si no, hacemos el estudio. Definitivamente sirve como guía, ¿no? Entonces, en la evaluación uterina, ¿hay riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia? Sí, te dice, entonces haces la biopsia endometrial. La muestra está adecuada, es una hiperplasia atípica, hay que descartar un cáncer. Y manejo según la categoría, ¿no? Si es un cáncer, obligatoriamente. Ya no lo vemos nosotros, lo mandamos al oncólogo. Y si no, hacemos una histeroscopía con o sin biopsia. Es importante. El riesgo aumentado de una anormalidad estructural, si es no, es no. Y si es sí, obligadamente. Ecografía, cómo está la cavidad y si hay que hacer descartar la lesión, evaluar, considerar una resonancia magnética. ¿La cavidad está normal? No. Sigo mi diagnóstico. Y si es sí, histeroscopía. Entonces, lesión objetivo, ver y evaluar adecuadamente. Solamente cuando tengas la patología en tu mano vas a saber qué es. Para descartar la malignidad, que no se nos debe pasar. Entonces hay que seguir estos algoritmos.
El tratamiento va a ser siempre hormonal, con anticonceptivos orales, en el episodio agudo estrógenos y anticonceptivos orales, y como mantenimiento anticonceptivos orales, el acetranexámico, gestágeno. Estrógenos, 3 a 4 diarios durante 10 días consecutivos. Tenemos que mejorar que no haya sangrado, definitivamente. Y luego hay que ciclarlas, obligatoriamente, porque si no viene la hemorragia por rebote. Y la hemorragia por rebote puede ser más peligrosa todavía. Entonces acá están todas las hormonas que pueden utilizarse. Hoy en día la que más se usa es la progesterona natural micronizada. Siguen a 200 miligramos vía oral o vaginal de 14 al 26 días del ciclo. O el sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel. Es una maravilla. Le colocan su dispositivo hormonal, es el SIU, Sistema de Liberación Intrauterino de Levonorgestrel. Dispositivo de plástico con 52 miligramos de levonorgestrel, con una tasa de liberación de 20 microgramos por día directamente en la cavidad uterina, y actúa maravillas porque calma el sangrado, te lleva a una atrofia de endometrio. Lanazol, generalmente los productos análogos de la GnRH producen mucho malestar porque te llevan, van a reducir el sangrado definitivamente, pero te llevan a una menopausia, con un problema muy serio con la mujer. Entonces, el tratamiento no más de 6 meses produce bastante malestar, ¿no? Entonces, hay otras alternativas, felizmente. AINES antifibrinolítico, obligado. Los AINES inhiben la secreción de prostaglandinas y aumentan el tromboxano, que tiene un efecto vasoconstrictor, son más efectivos que el placebo. Y los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que también son una maravilla, te paran el sangrado, así como que hubiera cerrado el caño, en un ratito. Pero tienes que darlo todos los días, durante 5 días por lo menos, que es lo que dura su sangrado. Con esto disminuyes la cantidad de sangrado, disminuyes el malestar y la mujer se va a sentir más cómoda. Y luego vas a tener que darle anticonceptivos para continuar el ciclo. ¿Ya? Muy bien, gracias. Era lo que les quería decir. ¿Alguna pregunta? Ayer hemos hecho la práctica con el grupo. Estuvo bastante completa. Espero que ahora hayamos visto los puntos, si es que faltó alguno. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Sí? ¿Dejamos de compartir? Regreso con ustedes. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? Muy bien. Pregunten, pregunten. No se sientan mal. ¿Sí? Regresamos. Muy bien. Entonces no hay preguntas. Esperamos que todo haya sido bien entendido, que no haya ningún problema. Las causas estructurales, las no estructurales, esas según la clasificación FIGO. Y básicamente buscamos una patología, lo encajamos dentro de ella, lo manejamos y vemos exactamente si esto era, ¿no? Generalmente nos ayudamos de una ecografía, nos ayudamos de una biopsia, de la histeroscopía, que hoy día es el pan de cada día. Un histeroscopio en la cavidad y no hay quien te diga que no hay tal cosa. Sacas la muestra, la estudias en patología y ya ves de qué se trata, lo puedes mejorar, a la paciente la puedes ciclar con anticonceptivos y hormonales y seguirla, ¿ya? Y si no, y si tienes dudas, puedes hacer esta resonancia magnética. Hoy en día todo avanzado. Esto no se veía hace 30 años, definitivamente. Todavía la ecografía está en pañales. Imagínense, salía, el ultrasonido en la última letrita. Pero hoy en día se ha revolucionado y hoy día vemos, ¿no? En medicina fetal, lo máximo, pues el niño adentro como si estuviera afuera. Imagínense, o sea, todo avanzado. Así que prepárense ustedes para todos los avances. Muy bien, entonces no hay preguntas. Continuamos con el grupo
que nos va a exponer hoy día el tema de ITS, VIH, SIDA y gestación. Sobre todo, piensen siempre en la repercusión en las mujeres que nosotros manejamos. Las mujeres en edad reproductiva, la mujer que puede estar gestando, cuáles son las repercusiones, ¿no? Aunque hoy en día tenemos medicamentos, la calidad de la mujer va a mejorar, ¿no? En los años 80, cuando nació el SIDA, pues era terrible. Era enfermedad de homosexuales y después era enfermedad de hombres y mujeres. En algún momento llegó a ser ya verdaderamente la mujer, porque la mujer a veces tantas mujeres ni salían de su casa y venían infectadas, ¿no? El marido las había contagiado. Y nosotros hemos tenido pacientes que llegan al hospital. Doctora, ya se está yendo de alta porque no se han controlado nunca, vienen a dar a luz y cuando se van a ir de alta, mi niñito puede tener, pues, ni modo, hay que hacer el estudio completo. El control prenatal debería ser lo más importante, pero muchos vienen a dar a luz y recién nos comunican cuando ya están al alta. Tampoco es justo para ellas y menos para su niño. A ver, ¿qué grupo va a exponer hoy día? A ver, se presentan. ¿Quién? Sí, muy buenas tardes. Mi compañera está tratando de proyectar ahorita las diapositivas. Yanela, Sí, doctora. ¿a ti te toca? Sí, con mi grupo. Ya, ¿quiénes son? Perla Lucas Treneman, Yanela Medina de la Cruz, Karina Martínez Luyo, Miguel Melgarejo Manrique y Lucía Nalbarte. Doctora, Ya, dime. quería mencionarle, no sé si leyó el WhatsApp que le escribió la compañera Lucas. Ya, Ella está teniendo ahorita un inconveniente tanto en su casa como su estado de salud, pero sí ha hecho sus diapositivas, solo que no sé cómo podríamos hacer con la compañera, está muy indispuesta en este momento y le he ya, escrito por WhatsApp, le he enviado videos también. ya. Entonces ella podría, alguien lo podría de repente hacer, ¿no? Yo lo podría quizás leer, doctora, porque sus Ya, diapositivas están perfecto. ahí. Muy bien, porque tú lo entiendes, todas han hecho el tema. Ya, muy bien. Sí, lo puedo leer sus Perla, diapositivas, lo ha trabajado. Sí, doctora. Perla, ¿no? Ya, está bien. Ya, perfecto. Ya, entonces comenzamos. Ya, doctora, un momentito, por favor, está tratando de proyectar. Miguel, ¿puedes hablar o estás teniendo problemas también con tu red? Pero como son varios temas, cualquiera puede comenzar, el que pueda. Claro, sé que mi compañera de proyectar las diapositivas, pero no, está teniendo problemas. Ya.
Linda Santillán, Omnia, WhatsApp de audio.